Así que vamos a la lectura de hoy. Leemos y nos sentamos. ¿Les parece? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 23. No estén serios porque si no yo me voy a poner serio, sonrían. ¿Ok? ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Qué bueno. Muy bien. Espero que así salgan también después del mensaje. Ok, vamos a la lectura. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2, 3. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Una vez más. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora sin verlo, porque ya se lo aprendieron de memoria. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dile al de junto: ¿eres siervo? Entonces Dios va a venir a hacer cuentas contigo. Si no eres siervo, relájate. No es cierto. Tomen su lugar, familia. ¿Listos para recibir la palabra? Recuerden que pueden pedir el mensaje al teléfono de contacto. Si les gusta tomar notas, lo pueden hacer. Y si gustan, pues también pueden entrar a nuestra página de Facebook o YouTube, y ahí están los mensajes también. ¿Ok? Disfrutemos entonces del banquete a través de la palabra. Quiero que recordemos esta frase y que la repitamos en voz alta una vez más. El reino de los cielos tiene altos estándares. Una vez más, el reino de los cielos tiene altos estándares. Así que continuemos con esta serie. Hace 3 semanas iniciamos meditando y aprendiendo acerca de este versículo, ¿lo recuerdan? En el Evangelio de Mateo. Y recordando que desde el Antiguo Testamento y reafirmándolo en el Nuevo Testamento a través de Jesús, comenté esto. Él invirtió 3 años de su ministerio para hablar del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Los 4 evangelios hablan siempre de esta frase que Jesús declaró. Cada vez que llegaba a una población, cada vez que llegaba a una ciudad, cada vez que llegaba a un pueblo, siempre decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y siempre habló del reino de los cielos, del reino de su Padre, de su reino. Y él habló mucho acerca de los parámetros, pesos, medidas, talla, y todo esto habla de que en su reino existen estándares altos. Diga conmigo: estándares altos. Mismos que tenemos que conocer como ciudadanos de su reino y poner en práctica para que cuando el rey venga a hacer cuentas con cada uno de nosotros, no tengamos temor de ese momento. Es así que si él te concede una esposa, un esposo, él va a pedirte cuentas de ello. Si él te concede ser papá y tener hijos, Dios te va a pedir cuenta de ello. Si él te concede estudiar, te va a pedir cuentas de la oportunidad que te dieron tus padres de estudiar y de aprovechar ese respaldo de tus padres. Si te concede un ministerio o un área de servicio en la iglesia, darás cuenta de ello. ¿Cierto o no es cierto? Ahí lo dice su palabra, que el reino de los cielos es como un rey que vino a hacer cuentas con sus siervos. ¿De acuerdo? Así que el Señor nos va a pedir cuentas. Dile al de junto: ¿no sabías que el Señor va a pedirte cuentas? Por eso estamos aquí, porque necesitamos aprender cuáles son esos estándares de Dios, esos estándares altos de los que habla la palabra de Dios, porque un ciudadano del reino de los cielos debe distinguirse a donde esté. En cualquier lugar donde esté, debe distinguirse que él es un ciudadano del reino de los cielos. Hoy en la tarde o en la mañana, no me acuerdo, al mediodía posteé, ¿sí se dice así? Yo no soy de la época de las redes sociales. Ténganme paciencia a lo mejor digo una tontería, pero subí a mis redes sociales, creo que lo mandé por WhatsApp también, o a mi historia de WhatsApp, de un jugador alemán que está jugando en el mundial y metió un gol, y él hizo algo fenomenal que nunca lo había visto a nadie hacerlo. Hay muchos cristianos, futbolistas cristianos de primer nivel que están jugando y que han jugado toda la vida a ese nivel, pero este hizo algo que yo nunca lo había visto. ¿Lo vieron? ¿Algunos vieron el post que subí, o bueno, el video?
Todos los jugadores sabemos que la Biblia nos enseña que por el servicio que hacemos a Dios nos serán dadas coronas. Unos tendrán una coronita porque hicieron poco para Dios, pero otros tendrán una coronota. Pero esas coronas no son para nosotros, son para que cuando desfile el Señor Jesús en la marcha triunfal, en la gloria, en la eternidad, los siervos, diga conmigo, los siervos, tomaremos esas coronas y las arrojaremos a sus pies. Entonces este cuate mete un gol, yo creo, se quita la corona, se hinca y la ofrece a Dios. En todo lugar donde estemos, un ciudadano del reino de los cielos que tiene estándares altos se va a identificar, aunque no diga nada de su fe, por su conducta, por sus palabras, por sus expresiones, por su trato a los demás, por su amabilidad, por su gentileza, por el amor a las personas, por la compasión, por la misericordia, por lo excelente que hace su trabajo. Nadie dijo amén. Por eso es importante que entendamos que el reino de los cielos tiene estándares altos. Ahora, todo esto tiene que ver con cómo se mantiene en desarrollo un estándar alto. Y hablamos que lo primero que se necesita para mantener un estándar alto como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, es pasión. Diga conmigo, pasión. Enseñé esto suficiente. Pasión, pero con enfoque. Cuando hay pasión pero hay enfoque, esto hace a la gente, o sea, a nosotros, los hijos de Dios, gente comprometida. Sabes que puedes contar con él. ¿Por qué? Porque tiene pasión por Dios, pero también tiene enfoque. Sabe por qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos y por qué lo tenemos que hacer de la manera que lo hacemos. Y dije yo que cuando una persona tiene pasión pero no tiene enfoque, solamente es un religioso. Porque un religioso hace lo que le dicen, pero no verifica si lo que le están pidiendo hacer tiene que ver con algo que Dios demanda que hagas, pero tú lo haces porque te dicen que lo tienes que hacer. Entonces solamente hay pasión pero sin enfoque. Y cuando hay pasión sin enfoque, enseñé, esa persona es solamente un fanático o un religioso. Y nosotros, como hijos de Dios, que meditamos en la palabra, que estudiamos la palabra, que profundizamos en la palabra y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, sabemos que lo que hacemos tiene una intención, un enfoque, un propósito, una razón de por qué lo hacemos. Entonces, pasión más enfoque produce gente comprometida. Dile al de junto, ¿ya entendiste? Hazle así, ¿ya entendiste? Si tienes pasión por Dios pero no tienes enfoque, entonces solamente serás un fanático, un religioso. Pero si tienes pasión más enfoque, te volverás en una persona comprometida. Y el reino de los cielos demanda ciudadanos, hijos de Dios, comprometidos, que tengan pasión por Dios, pero que sepan qué estamos haciendo. Amén. También hablé de que el reino de los cielos demanda estándares altos y esto se alcanza con innovación permanente. Dice su palabra en Apocalipsis 2:5, Él hace nuevas todas las cosas. Diga conmigo, innovación permanente. Dígalo otra vez, innovación permanente. Esto demanda, esto es algo que se debe notar en una persona, en un hijo de Dios, en un ciudadano del reino de los cielos que vive con estándares altos. Innovación permanente es algo que lo distingue, ¿de acuerdo? Y dije yo que Apocalipsis dice que Él hace nuevas todas las cosas. ¿De qué habla eso? De innovación. Diga conmigo, innovación. Y en Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿De qué está hablando? Innovación. Dígalo conmigo, innovación. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. También la Biblia dice, no traigo la cita, pero también la Biblia dice que cuando estás en Cristo, nueva criatura eres. ¿De qué está hablando eso? Innovación. Él te hace una nueva persona.
Antes eras depresivo, antes eras amargado, antes tenías cara de limón agrio. Bueno, esa se nos queda como testimonio, pero el corazón se vuelve alegre, ¿verdad? Antes eras mentiroso, antes eras abusivo, antes eras ladrón, antes eras vulgar, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque Dios, cuando estás en Cristo, nueva criatura eres. Amados, tenemos por Rey y Señor a un Dios creativo. Aunque hubiera gemelos o mellizos, son distintos. Pueden ser muy parecidos físicamente, pero por dentro Dios hizo gente distinta, personas distintas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es creativo. Y si no, mira la creación. ¿No es maravilloso todo lo que Dios creó? Los mares, los cielos, las montañas, los bosques, las selvas, los desiertos. Todo es maravilloso, hermoso. Dios es creativo y Él siempre está innovando. Por tanto, como ciudadanos y siervos de su reino, debemos ser innovadores, constantemente buscando las mejores formas y maneras de manifestar su reino en nuestras vidas, para bendecir a los que están alrededor de nosotros. Es decir, que si eres papá, cuando te vuelves ciudadano del reino de los cielos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo te vuelve una mejor versión de padre. Si eres mamá, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, con la ayuda de la iglesia, del liderazgo de la iglesia y de los pastores, te hacen una mejor mujer, una mejor madre, una mejor esposa. Solo 2 están diciendo amén. ¿Sí están recibiendo la palabra? Pues celébrenla. Digan amén, o digan así es, o digan yes, like. ¿Sí? Porque eso hace la palabra de Dios, nos renueva, nos produce en nosotros transformación y nos hace mejores personas, mejores ciudadanos de su reino. Nuestros estándares crecen, se elevan. Así que, amado mío, no seas conformista ni mediocre, porque el estándar de su reino es innovación. Trabaja diariamente en ser mejor y que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿No dice esto la Biblia? Dice Efesios 5, 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son me encanta esta palabra, sus hijos queridos. ¿Alguien se siente hijo querido de Dios? No quiero que levanten la mano porque a lo mejor alguno no se siente hijo querido, pero ese es un problema que se puede resolver. Por eso estamos aquí los pastores. Por alguna razón no te sientes hijo querido. Eso se puede resolver. La palabra dice, ¿verdad?, que si somos hijos de Dios, somos amados de Dios. Así que Él nos ama. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí en el mundo estás incluido tú. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Entregó a su Hijo, su único Hijo, al que ama, lo entregó por amor a ti. Él subió a una cruz, cargó con toda tu pecado y tu maldad y tus enfermedades mentales, físicas y emocionales, y las llevó a la cruz para que tú seas libre y seas bendecido. Así que la Biblia dice en Efesios: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. No dice de odio, de amargura, de resentimiento, de tristeza. No, dice vivan una vida llena de amor. Pero solamente puedes vivir en amor si has experimentado el amor de Dios y si vives en el amor de Dios. Si no, no puedes dar lo que no tienes. Si hay alguien aquí que le cuesta trabajo expresar amor, tiene un problema también, pero Dios lo resolvió en la cruz al enviar a su Hijo Jesucristo, para que Él transforme tu ser interior y puedas volverte una persona amorosa. Gracias por reaccionar al mensaje, eso me anima. Así que dice la Biblia: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ese es el modelo que perseguimos en esta iglesia. Aquí no tratamos de imitar a una persona de carne y hueso. No tratamos de ser como una persona de carne y hueso. Nuestro modelo a seguir, a quien perseguimos para ser como Él, es a Jesús. Y es un estándar muy alto que no vamos a lograr alcanzar humanamente, pero apuntamos hacia eso y nos innovamos para ser cada día mejor que el día de hoy,
que mañana seas mejor. Ese es el desafío de un ciudadano del reino de los cielos, de un cristiano que vive con estándares altos. Dice la segunda parte: Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora, entonces, ¿qué enfatiza este pasaje? Este pasaje enfatiza en el hecho de fijar nuestra mirada y nuestra atención plena en la persona de Jesucristo. ¿A dónde debemos poner la mirada todos los hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos? En Cristo. Él es el modelo perfecto. A Él nos queremos parecer y disponernos a trabajar día a día con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, y dejarnos enseñar, instruir por los pastores. Para eso estamos los pastores, y por el liderazgo de la iglesia, para ser cada vez más parecidos a Jesús, porque Él es nuestro modelo perfecto. ¿Alguien dice amén? Por tanto, debemos esforzarnos ¿en qué? En conocerlo, en amarlo y seguirlo, ya que esto hará que nuestros estándares sean más altos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Amén. Dile al de junto: te tienes que esforzar, porque eso no va a pasar si no lees la Biblia, si no vienes a la iglesia, si no ayunas, si no escuchas alabanzas, si no sirves a Dios. No va a pasar. Implica un esfuerzo. Jesús ya hizo su parte. Él ya vino, ya murió, sufrió por ti, fue sepultado, al tercer día resucitó, y luego anduvo 40 días entre los humanos, y luego ascendió a la diestra del Padre, y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por ti. Pero Él ascendió y el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés. Él ya hizo su parte. En la cruz Él dijo: consumado es. O sea, a lo que me envió mi Padre, yo ya hice mi parte. Ahora te toca a ti y a mí. Ok, Él nos salvó y eso es gratuito. Pero el camino de santidad y ser un ciudadano del reino de los cielos con estándares altos sí implica un esfuerzo. Entonces acabo de decir, hay que esforzarnos. ¿Para qué? En conocerlo, en amarlo, en seguirlo, en servirle, para que nuestros estándares cada vez sean más altos como ciudadanos del reino de Dios. Así que Él vino de lo alto a esta tierra, según lo dice este pasaje, para mostrarnos su reino y enseñarnos a vivir conforme a las normas del cielo. Lo dice el Padre nuestro, ¿no? Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo voy a saber cómo se hace en el cielo si no me esfuerzo en conocerlo? Siempre estaré haciendo las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Pero si quiero vivir con los estándares del cielo, tengo que esforzarme. Por eso tengo que venir a la iglesia, tengo que meterme a clases de conexión, a formación ministerial, y estudiar y prepararme, servirle a Dios. ¿Me van siguiendo? Por eso dije que esta plática es para los siervos. Los que no quieren ser siervos, pues está bien, ¿no? Pregúntale al de junto: ¿quieres ser siervo? Eso demanda estándares altos, pero la recompensa, Él es el dueño del oro y la plata, el soberano de los reyes de la tierra, el rey del universo, y Él es tu papá. Creo que vale la pena esforzarte para poder tener esa bendición de Dios. Amén. Así que, ¿quiénes son las personas que pueden mantener un estándar alto? Pregunta: ¿quiénes son las personas que pueden mantener un estándar alto? Aquella gente que Dios la llama para servir y cada día se esfuerza en ser mejor. ¿Por qué? Porque trabaja en ello constantemente. Les voy a hacer una pregunta incómoda, de una vez les advierto. El domingo enseñé de altares. ¿Cuántos vinieron el domingo? Levanten la mano. Ahora sí, obedezcan por favor. Los que vinieron, levanten la mano sin pena. Hablé de altares, ¿cierto? ¿Cuántos hicieron altar el lunes? ¿Cuántos hicieron el altar el martes? No levanten la mano. Pero ¿verdad que implica un esfuerzo? Porque seguir las instrucciones del reino de los cielos y buscar esos estándares altos demandan un esfuerzo. Y ahí es donde, como decía mi abuela, donde la puerca tuerce el rabo. No sé qué significa eso, pero se oye feo, ¿no? Torcerle el rabo a la puerca, pues ha de ser algo feo. Pero si no nos metemos a la palabra si nos metemos pero no obedecemos, no vamos a obtener ningún beneficio. Solamente seremos
gente que viene a la iglesia, cambió de iglesia, se va, congrega ahora en otra iglesia, se reúne en otra iglesia, pero no es una persona diferente. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo, porque no me quiero esforzar. Recuerden que cuando hablamos de servicio, no solo nos referimos exclusivamente a lo que hacemos para Dios aquí en la iglesia, sino en todo lo que hacemos. Si eres papá o mamá o hijo o estudiante, si tienes un negocio propio, o si eres empresario o empleado, o si eres un funcionario de gobierno, deportista, cantante, artista, lo que hagas, en lo que hagas se debe ver tu mejora día a día. Solo así mantendrás un estándar alto, y este mismo estándar lo pondrás en tus hijos. Porque si tú bajas tus estándares, tus hijos entonces tienen un estándar muy bajito, porque no les puedes exigir lo que tú no harías. Sí, ¿para qué vinimos a la iglesia hoy? Te dije que no viniéramos hoy a la iglesia. Bueno, pues ya estás aquí y ahora ya no puedes deshacerte de esto que estás oyendo. Ya te será demandado por el cielo, ¿verdad? Porque Dios te va a decir: yo hablé a través de ese chaparrito, pastor de Cornerstone Puebla, guapo por cierto, joven, abuelo. Les he dicho que soy abuelo ya. Mi primer nieta. Dios me concedió ser abuelo joven. Así que si quieres un matrimonio mejor, aplica estos principios conforme a la palabra de Dios y lo tendrás. ¿Quieres mejorar tu trabajo como padre o como madre? Haz lo propio. ¿Quieres ser mejor hijo con tus padres? Sigue el estándar que Dios ya dejó plasmado en la Biblia. Ahí dice cómo deben tratar los hijos a los padres. Ahí dice cómo debe tratar el esposo a la esposa. Ahí dice cómo debe tratar la esposa al esposo. Ahí dice cómo debe comportarse el que es empleado. Ahí dice cómo debe comportarse si eres patrón. Todo lo que necesitas para esta vida está en la Biblia, pero te tienes que esforzar, mijo. Así que cuando termine la reunión, corre al módulo de información y anótate. Cuando abran el curso de conexión, ahí voy a estar. Qué feos. Señor, yo ya lo dije, no reaccionaron, ¿eh? No les tomes en cuenta sus pecados. Ya hemos aprendido que para mantener un estándar alto en nuestra vida y caminar cristiano debemos ser gente comprometida. Diga conmigo, gente comprometida. Tener pasión por Él y por su reino, por supuesto. No estamos aquí socializando, no estamos aquí en una junta no sé, de Jafra o de Abón, ¿no? No, estamos aquí aprendiendo de la cultura del reino de Dios para que seamos ciudadanos con altos estándares. Amén. Así que si ya sabes que Dios está demandando para tener un estándar alto, gente comprometida, tener pasión por Él, por su reino, tener enfoque y ser gente que nos innovamos constantemente, entonces lo único que falta es lo que voy a hablar a continuación. Diga conmigo, una ejecución estratégica. Dígalo otra vez, una ejecución estratégica. Esta es la tercera característica que demanda el cielo para tener un estándar, mantener y desarrollar un estándar alto en la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Una ejecución estratégica. Ok, ya somos gente comprometida. ¿Por qué? Porque tenemos pasión y enfoque. Sabemos qué queremos lograr, sabemos a dónde queremos ir, sabemos cuál es la meta, sabemos cuál es el destino, lo conocemos porque la Biblia lo dice y trabajamos en ello. Somos gente con pasión, con enfoque y nos volvemos en gente comprometida. Perfecto. Ahora, somos gente que estamos siempre innovando para ser mejores. Primeramente nosotros y luego tocando todo lo que nos rodea. Amén. ¿Voy bien? Ahora, la tercera característica es ejecución estratégica. Dice 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a
hombres fieles. Uy, ahí está el problema, somos mexicanos y los mexicanos somos bien. Señor, esto ha de ser para los árabes o para los israelitas, porque yo soy mexicano, sí, Señor, o sea, la infidelidad corre por mis venas. A hombres fieles que sean idóneos. Chala, ya la puso bien difícil el Señor. ¿Ya ven por qué los parámetros del reino de los cielos son muy altos? Porque demanda de ti que seas fiel y luego que seas idóneo para enseñar también a otros. Pablo decía: imítenme a mí porque yo soy alguien que sigue e imita a Cristo. ¿Podrías decirle eso al que está sentado junto a ti? Así con toda seguridad: imítame a mí, yo soy un discípulo de Cristo, yo sigo a Cristo. A Cristo no lo vas a ver en carne y hueso, pero al verme a mí puedes conocer a Jesús. Ay, nanita. Pero eso es lo que el cielo espera de ti y de mí. Que puedas pararte delante de la gente y decirle: ¿me miras a mí? Cristo vive en mí. A ese nivel es el estándar del reino de los cielos. Di conmigo: me falta un poquito para llegar a eso. Ya casi. Primero, entonces, según este versículo que acabamos de leer, primero es el carácter. Digan conmigo: primero es el carácter. ¿Por qué? Porque la fidelidad es un rasgo del carácter de un hijo de Dios. ¿Han oído la expresión: ay, es que mi papá es de carácter fuerte? ¿Será de carácter fuerte? Lo que quiso decir es que no tiene carácter y es un gruñón, descontrolado, que no puede controlar la lengua, que vocifera, que golpea, que agrede, que se pone loco cuando se enoja. Entonces, ¿es de carácter fuerte o es de carácter débil? No tiene carácter. Dile al de junto: ahí te hablan, esta predicación es para ti, esto te toca. Así que primero, según Timoteo, según el apóstol Pablo, que le envía esta carta a su discípulo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, le dice que primero tiene que escoger, elegir, distinguir quiénes son esos hombres fieles, es decir, de carácter, que tienen carácter, que se saben gobernar, que tienen dominio propio. ¿Ok? No tengo tiempo para hablar de carácter, por eso métanse a conexión y luego a formación ministerial. No puedo tomar mucho tiempo para esto, pero carácter tiene que ver con muchas cosas, pero simplemente es respuestas correctas ante cualquier situación. Eso es carácter. Si cuando se te cierra alguien en la calle, en la carretera, se te salen los ajos y las cebollas y las serpientes, no tienes carácter, hijo. Porque un cristiano, un ciudadano del reino de los cielos con estándares altos, tiene autogobierno, tiene dominio propio, tiene templanza, no se engancha, no agarra batallas que no le corresponden, tiene control. Y eso es carácter, amados. Así que lo primero es el carácter, hombres fieles, y luego la función. Dígalo conmigo: primero es el carácter y luego es la función. Primero es el carácter y luego la función. ¿Qué pasa si le das función y no pruebas el carácter? Va a terminar con el equipo. Alguien ha tenido un gerente que es idóneo para el puesto, pero no tiene carácter. Maltrata a todo mundo, ningunea a todo mundo, sobaja a todo mundo, humilla a todo mundo, porque no tiene carácter el tipo. Tiene un título profesional que lo avala con las habilidades, es decir, es idóneo para el puesto, pero no tiene carácter. No tiene inteligencia emocional, dijeran en nuestra modernidad. Pero eso ya estaba en la Biblia. Porque si no es así y solamente es conocimiento sin carácter, esta persona terminará abusando o lastimando a los demás y se volverá orgulloso, soberbio, intolerante, abusivo e hiriente. ¿Alguien tiene un ejemplo de alguien cercano que ajuste esta descripción? ¿El primo de un amigo?
Eso es carácter. Idóneo tiene que ver con la capacidad para llenar un hueco en particular. Esto es idóneo, que tiene que ver con la capacidad para llenar un hueco en particular, una vacante, un lugar, una posición, una tarea, etcétera. ¿Ok? Eso es idóneo, que tiene la capacidad para llevar a cabo la tarea. Entonces, el consejo de Pablo a su hijo Timoteo es: primero pruébales en el carácter. Si no pasan en el carácter, no les des responsabilidades, porque vas a dañar al pueblo, vas a dañar a la iglesia, vas a dañar al equipo, vas a dañar, ¿sí? Por eso hay muchos divorcios. Llegan ante el juez: carácter incompatible. ¿Qué rayos es eso? Falta de carácter. Porque te fijaste en el físico, pero no te fijaste si tenía. Hello. Siguen aquí, respiren, porque no tenemos carro rojo. No hay enfermeras. Sí, sí tenemos. Pueden infartarse, no se preocupen. Idóneo tiene que ver con la capacidad para llenar un hueco. Idóneo entonces es alguien que cubre el perfil, pero fiel significa que tiene el corazón. Entonces sí es apto, sí es idóneo. Me encantaría tener esta plataforma llena de músicos, saxofones, trombones, trompetas, percusiones. Tenemos una plataforma enorme, un coro de 10 personas y 3, 4 vocalistas, nos caben. Pero si solo traigo músicos que saben tocar bien, pero no tienen carácter, ¿siguen aquí? ¿Ya quedó claro el ejemplo? ¿Puedo avanzar? Y esa es la gran diferencia. Las empresas e instituciones están llenas de personas que cubren el perfil, pero no tienen el carácter, no tienen el corazón. Por eso hay muchos ejemplos de personas que cubren el perfil para un puesto directivo en una empresa, pero termina la ley persiguiéndolos porque era muy idóneo, pero se robó el dinero de la compañía, o hizo fraude, o hizo negocios personales y se enriqueció, y ahora lo andan persiguiendo. ¿Por qué? Porque era idóneo, pero no tenía carácter. Y cuando empezaron a seducirlo: mira, dame el contrato, y ¿sí entendieron eso o lo explico? Y entonces este hombre se fue por el dinero y arruinó su vida, su familia, su carrera, su cédula profesional. ¿Por qué? Porque era idóneo, pero no tenía carácter, no tenía el corazón. Ahora aplica este principio a cualquier otro ejemplo. Si te vas a casar, no sé por qué me meto con estos ejemplos, ¿no? A alguien le voy a arruinar las ilusiones y los sueños. Si te vas a casar, primero fíjate en el carácter antes del físico. Qué bueno que se fijó en eso mi esposa, si no, no me hubiera elegido, ¿verdad? Porque guapo no soy, rico tampoco era. ¿Sí o no? Porque si tú eliges por lo que miran tus ojos, pero no puedes mirar hacia el carácter de la persona, terminarás viviendo un matrimonio amargo, amargándote la vida tú y amargándoselo a ella, o al revés. Así que aplícalo en todo. Si esa persona, si ese chico, esa chica no tiene carácter, va a terminar abandonándote, va a renunciar al compromiso y al pacto que hizo contigo, o te traicionará yéndose con otro, con otra, porque tú lo veías idóneo, pero no probaste su carácter. Entonces si te dice: soy cristiano, pero yo soy de los que no voy a la iglesia, bien, bye bye. ¿Para qué quiero una persona que se dice creer en Dios, pero no vive lo que dice creer? ¿Crees que tiene carácter? No, hombre, ¿qué va a tener carácter? No se va esa persona, ese hombre, esa chica o ese chico no va a vivir con estándares altos. Así que a la primera oportunidad de ponerle el cuerno ni lo va a dudar, porque no tiene estándares altos, y para él la fidelidad no tiene tanto valor.
Ouch. Pueden decir ouch. Ahora, si llegaste a Cristo así, pues estás en el lugar correcto. Todos los que llegamos a la iglesia, todos los que llegamos a Cristo, todos los que llegamos a Dios, llegamos rotos. Esta iglesia es una iglesia de gente rota, que Dios está cosiendo, que Dios está uniendo, que Dios está sanando, que Dios está curando, que Dios está perfeccionando, que Dios está tratando con nosotros. Pero nadie aquí es perfecto. Todos llegamos arruinados, unos moralmente, otros económicamente, otros con vicios, claro, por supuesto. La iglesia es eso, un hospital donde venimos a ser sanados y curados. Pero también la iglesia es un campo militar de entrenamiento para que los ciudadanos de este reino aprendan a pelear sus batallas. Amén. La iglesia es muchas cosas. Somos familia, nos vemos unos por los otros, no nos dejamos solos. Por eso antes del casamiento es el prematrimonial, así lo hacemos aquí, porque sabemos bien que casarse enamorados no es suficiente. Eso es lo básico, pero no alcanza para vivir juntos y felices hasta que la muerte los separe y cumplan en tanto el plan de Dios para sus vidas y su matrimonio, que por cierto se debe fundar, establecer y sostener por propósito y no por ninguna otra condición. Porque si tu plan de vida no checa con el de ella, si tu plan de vida no checa con el de él, otra vez, tarde o temprano ese matrimonio se va a fracturar. En la iglesia también aplica esto. Somos pacientes en esperar que los candidatos a cualquier área de servicio ministerial primero formen carácter. Por eso todo inicia con los cursos de conexión y formación ministerial después, y otras actividades más, porque todas estas actividades tienen una intención. Miren, Dios es intencional. Diga conmigo, Dios es intencional. Nada pasa por casualidad. Dios es intencional. Por eso la Biblia dice: todo obra para bien para los que aman a Dios, para los que no viven, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es intencional. Todo lo que viene a tu vida trae una enseñanza para ayudarte a desarrollar carácter y ayudarte a ser un mejor hijo de Dios. Amén. Porque si pasas la prueba, eres ascendido espiritualmente, creces, maduras, vas a más. Así que primero nos aseguramos en el carácter. Están siendo evaluados todo el tiempo, pero también Dios nos está evaluando todo el tiempo. Por eso empezamos con ese versículo, que el reino de los cielos es semejante a un rey que baja a hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué está haciendo el Señor? Evaluándonos, ¿no? ¿Sí o no? Igual aquí en la iglesia. Si no llegas, si eres impuntual, si comienzas y no terminas, pues todas estas cosas estamos midiéndolas y decimos: no, pues esta persona todavía le falta trabajar en su carácter. Si le damos una responsabilidad o una tarea: hoy no fui y ni avisé. ¿Por qué no asistió y por qué no avisó? Porque no tiene carácter. Y para él servir a Dios es poca cosa. No me lo imagino en su trabajo, no me lo imagino en su familia. Vieja, no te avisé, es que me fui con mis amigos. ¿Pero qué tiene? Pues yo soy el que pago las cuentas. ¿Qué te está diciendo eso? Que sus estándares como esposos son muy pequeñitos. Porque si conociera el reino de Dios, el estándar de un esposo debe ser un estándar alto. Ámala como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificialmente. Se entregó, dio su vida. Así un esposo debe amar a la esposa. ¿Qué es ese estándar? Un estándar altísimo que demanda sacrificio de él por ella. Pero también ella tiene que tener un estándar alto, conforme al Proverbios 31, ¿no? El corazón de su esposo está en ella confiado. Le paga con bien y no con mal. Lo reconoce, lo guarda, cuida su corazón, lo atiende, conoce sus necesidades y cuida de cubrir esas necesidades. Es amorosa. ¿Me explico? O sea, ahí están los estándares. No los estoy inventando. Amén. Así que para mantener un estándar alto en el reino
debemos contar con personas que sepan implementar correctamente aquello que han aprendido y que ya entendimos que no tienen que ver solo con un coeficiente intelectual alto, sino de capacidad de implementar sumado a carácter. Amén. Como pastores no hay nada más reconfortante que decirle a alguien del equipo, mira, hay que hacer esto en la iglesia. Y solo eso tengo que decir. Cuando nos volvemos a ver, ya me tiene una propuesta, 2 propuestas, 3 cotizaciones. Perfecto. ¿Por qué? Porque sabe implementar, pero tiene carácter. Pero a veces hago este ejercicio y si no le pregunto, no me retroalimenta. Oye, es que te encargué tal cosa y a mí se me olvida. Imagínense el pastor acordándose de todas las cosas de la iglesia y de la gente. Pues no puedo. Y si no me acuerdo, no me retroalimenta. Entonces me doy cuenta que no tiene carácter. En fin, es bonito ser hijo de Dios, ¿no? Es hermoso ser ciudadano del reino de los cielos. Pero sí tenemos que entender este tipo de cosas, amados míos. ¿Han oído esa frase que dicen, no soy ingeniero pero me las ingenio? Hablaba ayer con una persona que es así, de estos. No es ingeniero pero se las ingenia y es plomero, carpintero, de todo, lo sabe hacer. ¿Verdad? Eso es hermoso porque cuentas con gente que tiene muchas habilidades. Ahora hay que trabajar en su carácter. Híjole, esas personas son oro molido en la iglesia. Porque sabes que llueve, truene o relampaguee, es gente comprometida. No te dice, ay, es que pastor, ayer me desvelé y amanecí con dolor de cabeza, hoy no voy a ir. Ya me dejaste tirada la chamba. Sonrían, no sean gachos. Estoy sacando mi amargura pastoral. Perdón por los invitados, por los que nos visitan hoy, pero bueno, no tenía otro mensaje más que este, ¿verdad? Así que quisiera que hiciéramos una oración para terminar. Hoy no terminé, todavía me falta una parte más de este pasaje. Primero Dios lo vamos a terminar la próxima semana, si Dios nos presta vida. Pero me gustaría que termináramos orando. Les bendijo la clase, les bendijo la enseñanza, les bendijo la palabra, les bendijo, ¿sí? 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 Sean gente comprometida en todo, en sus trabajos, en sus hogares, con sus padres, en sus estudios, en su economía, en cuidar su economía, en ser buenos mayordomos, en su salud. Cuiden, porque todo eso es regalos de Dios. Vivamos con pasión, pero con un enfoque. Mi esposa y yo hace muchos años dijimos, aún en nuestra ancianidad, porque vamos a llegar a viejos y ya casi llegamos, vamos a servirle a Dios. Tal vez ya no teniendo las mismas funciones principales de una iglesia, pero ahí sentados en un lugar, apoyando a los pastores en la consejería. Algo vamos a hacer, pero nos vamos a morir sirviendo a Dios. Eso es lo que nos comprometimos, porque quisimos que nuestro matrimonio tuviera ese estándar alto de servicio a Dios hasta que Dios nos lleve a su presencia. Tengan estándares altos como familia, como matrimonio. Pónganse metas. Señor, llegaremos a viejos si tú nos prestas vida, pero vamos a llegar a viejos así, no cada quien durmiendo en su recámara. ¿Para qué? Y te estás simulando algo que no es. Amén. Si el matrimonio es para que sean felices, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Pónganse de pie. ¿Todavía me aman? Híjole, Señor, ¿qué quisiera que oraras? ¿Qué quisiera que le dijeras al Señor con tus propias palabras? Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Él conoce la condición de tu corazón, sabe bien tu historia familiar, la historia de vida de tus padres, de tus abuelos, lo que hiciste ayer. Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Él está en todo lugar, Él lo sabe todo y es todopoderoso. Quisiera que le dijeras al Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces cómo vengo hoy.
no hay nada que pueda estar oculto ante tus ojos. Amén. Él lo sabe, pero Él quiere que le digas: entra en mi vida y transfórmame. Transfórmame. Haré mi parte, porque tú ya hiciste la tuya. Fuiste a la cruz, sufriste. La Biblia no hace justicia del sufrimiento de Jesús, pero fue sumamente doloroso lo que Él vivió en la cruz, camino a la cruz, el Calvario. Ya hizo su parte, ahora te toca a ti, porque eso lo hizo por amor a ti. Y si tú lo reconoces en tu vida como Señor y Salvador, como el Rey de tu vida, haz tu parte. Lo que te toca, trabaja en ello. Esfuérzate en ser fiel. Trabaja en desarrollar carácter cristiano para que Él te halle idóneo para hacer la tarea para la cual Él te dio la vida y te puso en esta tierra, en esta ciudad y en esta iglesia. Amén. Que tu vida no sea, que tu vida tenga significancia. Que cuando vayamos a tu entierro, si Dios me presta vida, haya muchas cosas bonitas que decir de ti, que hablen del carácter cristiano que tuviste y de cómo viviste con pasión y enfoque la vida que Dios te prestó, y todos esos dones que Dios te dio, todas esas capacidades que Dios te dio, todos esos recursos que Dios te dio, los hayas puesto al servicio de Dios, para que cuando llegues a su presencia recibas una corona que te puedas quitar cuando Cristo desfile triunfante y la arrojes a los pies de tu Señor. Amén. Si quieres cerrar tus ojos para orar, está bien. Oremos en esta noche y dile con tus propias palabras: aquí estoy, Señor. Quiero ser útil en tus manos. Quiero ser la persona idónea, Señor, para la tarea. Me dejaré moldear por ti, por tu palabra, para llegar a ser quien tú dijiste que sería. Tú escribiste en tu libro, y lo dice la Biblia, Señor: antes de que mis padres se conocieran, tú me concebiste en la eternidad y escribiste en tu libro todas aquellas cosas que describirían quién sería yo cuando yo me encontrara contigo, cuando tú vinieras a mi vida a vivir, Señor, y a dirigirla. Señor, que todo eso que tú pensaste de mí se cumpla, porque tengo el carácter para ello y soy idóneo para la tarea, porque quiero llevar mucho fruto para ti cuando me llames a tu presencia, y no llegar con las manos vacías y ver cómo todos reciben recompensas y premios y yo solo llegué de panzazo. Señor, ayúdanos, que tengamos la humildad para rendirte cuentas, que sea dócil en mi carácter, Señor, para que no sea rechazado por ti, porque tu palabra dice que tú resistes, tú rechazas, tú repruebas a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos, pero das gracia a los humildes. Que siempre hayes en mí un corazón humilde para ser enseñable, Señor, con tu palabra. Que sea disciplinado, que sea puntual, que sea formal, que persista, que tenga disciplina en lo que hago y aún en conocerte y en congregarme, Señor. Quiero estar preparado para toda tarea que tú hayas asignado para mí, Señor. Te doy gracias, Padre. Y como pastores, mi esposa y yo te damos gracias por la gente comprometida de esta casa. Te damos gracias porque, Señor, no somos una iglesia que nos conformamos. Siempre estamos buscando las maneras de hacer iglesia de una manera mejor, mejorar en todas las cosas, no solamente en nuestras personas, pero en todo, Señor, aún en lo material, aún en lo tecnológico. Queremos ofrecerte siempre lo mejor para ti y queremos estar siempre innovándonos, Señor, permanentemente y constantemente, pero también queremos ejecutar a la perfección, ejecutar con disciplina, ejecutar con calidad, con excelencia aquello que tú nos demandas, papá. Te doy gracias por cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que haya en ellos paz, que haya en ellos gozo, que haya en ellos entendimiento, Señor, que haya en ellos discernimiento, papá, en el nombre de Jesús.
Y en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Queremos ponerla en práctica a la brevedad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Están felices?